Buenas, vamos a comenzar a hablar sobre elementos que son básicos en el lenguaje C++ y que es absolutamente necesario tenerlos claros y poderlos manipular para no caer en pulgas muy complicadas de corregir y también para no caer en falta de comprensión de sintaxis de código existente eh, que necesario, sobre todo en el pasado, entre el código sea más viejo, más uso de arreglos nativos, punteros y referencias, sobre todo arreglos nativos, se van, se van a encontrar en código viejo, y si no tenemos un dominio de cómo son estos arreglos nativos, entonces se nos va a hacer muy complicada la vida. Así que vamos a comenzar diciendo que estos arreglos nativos, vectores nativos, digamos, que el C++ en realidad no tiene un soporte muy grande para los arreglos. Un arreglo en C++, el nombre de un arreglo en C++ viene a ser la dirección del primer elemento del arreglo. Entonces el arreglo no sabe qué tamaño tiene. El nombre del arreglo nada más sabe a dónde está el arreglo en memoria. Nada más. Entonces, como verán, tenemos solo la mitad de la información de un arreglo. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Eh, por eso es que, más que nada, la recomendación más importante que podemos hacer es no utilizar arreglos nativos cuando podemos utilizar arreglos o vectores de la biblioteca estándar de C++ que sí tienen un soporte completo a lo que es el concepto de un arreglo. Con relación a punteros, vamos a ver lo que se conoce como aritmética de punteros. Esto es vital porque punteros es una de las raíces del lenguaje. Casi que podemos decir que sin punteros no existiría el C++. Y luego referencias, que viene a ser como un refinamiento de punteros con una semántica un poquito diferente. Bien, entonces vamos a ver el primer arreglo nativo. En este caso, aquí está la declaración del primer arreglo nativo y su inicialización está dada de inmediato. Esto no es necesario inicializar, pero es buena idea, sobre todo si sabemos con qué inicializarlo. Aquí es importante notar dos cosas. Este vector, bueno, primero que nada vamos de adentro hacia afuera. Este V, esto es un vector de 14 enteros. ¿Ven? Vector, luego a la derecha, de 14, luego a la izquierda, enteros. Este jueguito de irnos a la derecha y luego a la izquierda es muy típico de la sintaxis de C++. Ahora, estamos inicializándolo con una initializer list, pero
noten que no tenemos 14 elementos aquí, tenemos menos. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, los demás se van a inicializar en 0. Bueno, pero ¿por qué en 0? Bueno, porque para los tipos primitivos la inicialización por defecto es 0. Pero si tuviéramos un vector de tipos creados por el usuario, entonces la inicialización sería lo que haga el constructor default, el constructor por defecto de la clase. ¿Okay? Por ahora estamos nada más pensando en tipos primitivos y enfocando los arreglos alrededor de los tipos primitivos. Bien. Segundo punto acá de importancia. Como decíamos, el soporte de C++ para los arreglos nativos es muy limitado. Esta línea lo prueba. Aquí estamos inicializando un puntero con el nombre de un vector, del vector que acabamos de declarar. ¿Verdad? Uno podría decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser que v, que es un vector, se pueda asignar a un puntero? ¿Verdad? Si los arreglos nativos fueran verdaderamente soportados por el lenguaje, estas serían dos cosas distintas. No podríamos mezclar punteros con vectores, ¿verdad? Pero bueno, el caso, la realidad es que el nombre del vector, o sea, v en este caso, contiene la dirección del primer elemento. Entonces, v en realidad viene a ser un puntero. Claro, es un puntero que no podemos modificar. Podemos entonces almacenar su dirección, su valor, pues, en un puntero entero. Ahora, viendo referencia, viendo esta nueva línea acá, tenemos que podemos declarar una referencia a un vector. Nuevamente, vamos del centro a la derecha y luego a la izquierda. Vemos que VR es una referencia. ¿Por qué? Porque lo declaramos con un ampersand. Entonces VR es tipo referencia y es una referencia a un vector de 14 enteros, ¿sí? Y lo inicializamos con v, que es justamente un vector de 14 enteros. Entonces aquí vr va a ser un sinónimo de v. O sea, lo que hagamos a través de vr va a afectar v, porque ambos están asociados con el mismo vector. Finalmente, vamos a ver si nosotros quisiéramos pasar de una función a otra un vector, en este caso el vector v, como aquí abajo, ¿sí? Tenemos que pasar el vector, nombre del vector, y también tenemos que de alguna forma pasar el número de elementos que tiene el vector, porque como decíamos, el lenguaje no sabe cuántos elementos tiene el vector. Es como que en este momento de declaración lo supo en el momento de crear, pero luego lo olvida. Entonces, si vamos a querer imprimir los elementos del vector v,
pasamos el nombre y pasamos el número de elementos. Esto es recibido con esta declaración. Ven, nuevamente nos vamos al centro, que dice que AR es vamos a la derecha, un arreglo de enteros. Entonces, del centro a la derecha y a la izquierda. AR es un vector o arreglo de enteros. Y el otro parámetro es count, que indica cuántos elementos tenemos en el arreglo. Aquí abrimos, iniciamos con un for y usamos una variable de índice que va a ir desde 0 hasta count menos 1. Esto es importante, ¿verdad? Acordémonos que los vectores inician en 0. El primer elemento de un vector de v es v sub 0, no es v sub 1. Y el último elemento de un vector de 14 elementos no es v14, es v13. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si nos pasamos, si nos salimos de estos rangos, podemos corromper memoria. Los compiladores a veces nos pueden ayudar cuando nos salimos, pero en realidad, bueno, lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces acá es un simple for que vamos a ir incrementando. Vean que por default usamos el más y en lugar del i más, ¿sí? Es mejor acostumbrarse a usar el más i, porque bueno, en los tipos primitivos no importa, en realidad no hay diferencia, pero en los tipos creados por el usuario sí hay una diferencia de rendimiento. El más y es más eficiente en general que el i bien, aquí simplemente entonces imprimimos a la consola el valor del iésimo elemento del vector, imprimimos un espacio y luego le damos flush porque queremos verlo de inmediato en la pantalla, no queremos esperarnos hasta llegar a fin de línea. Eso es todo lo que esto dice. Ahora, ¿qué sucede si queremos utilizar arreglos de varias dimensiones? Bueno, igual, nuevamente, o sea, los arreglos de varias dimensiones en C++ son en realidad arreglos de arreglos. O sea, el concepto de arreglos multidimensionales no existe como tal al 100%, igual que no existen los arreglos al 100%. En otras palabras, si nosotros declaramos un vector como IA aquí, y lo declaramos con 3 en la primera dimensión y 4 en la segunda dimensión, lo que quiere decir es que entonces en la declaración de IA, el vector IA, lo que tenemos es que estamos diciendo que el tamaño del vector es 3, pero cada elemento de ese vector es otro vector, es un vector de 4 enteros. En la siguiente línea podemos ver cómo inicializamos un puntero con el nombre del arreglo multidimensional. Noten que estamos reemplazando
la primera dimensión estamos reemplazándola por un puntero. Y también noten el uso de paréntesis. ¿Por qué estamos usando estos paréntesis aquí? ¿Por qué no eliminamos estos paréntesis? Simplemente ponemos estrella P, corchetes 4 y a la izquierda int. Bueno, es muy sencillo. Si lo hacemos así, o sea, si quitamos los corchetes acá, o sea, si hacemos esto, lo que queda es que P es, vámonos a la derecha, porque esto tiene mayor prioridad. P es un vector de 4, y ahora vamos a la izquierda, punteros a enteros, que no es lo mismo, no es lo que queremos decir. Nosotros no queremos decir eso. Queremos decir que P es un puntero, ahora a la derecha, a 4 y ahora a la izquierda, enteros. ¿Ok? E igualmente, siguiendo lo que habíamos hablado, de que el nombre de un arreglo es igual a la dirección del primer elemento, entonces podemos ver que podemos inicializar aquí este puntero con la dirección ampersand, ¿verdad? Dirección de el primer elemento, el elemento 0 de IA. ¿Okay? Ahora, si quisiéramos hacer una referencia a IA, o sea, hacer un sinónimo de IA, entonces es muy diferente. Y ya no estamos hablando de direcciones, ahora estamos hablando de que queremos declarar algo que es de idéntico tipo al vector multidimensional. Entonces tenemos que poner igual, entre paréntesis vamos a poner que R es una referencia, como vemos con el ampersand. Luego nos vamos a la derecha de un arreglo de 3, donde cada elemento de este arreglo de 3 es un arreglo de 4, y luego nos vamos a la izquierda, enteros. Y esto se inicializa con IA. Obviamente hay que inicializarlo porque, como al ser una referencia, deben ser ya asociado a un elemento preexistente. ¿Sí? Bien, si ahora nosotros queremos imprimir este arreglo multidimensional, vamos a tener que hacerlo de esta forma. ¿Okay? Vean que la primera dimensión no hay que poner, no es necesario ponerla, no hay que poner el número de hecho el compilador va a ignorar lo que pongamos ahí en la primera nada más. En todas las demás sí hay que poner el número. Entonces, por ejemplo, este print elements va a ser posible de utilizar únicamente para imprimir aquellos arreglos que sean arreglos de 4 enteros, y el valor que hay que pasarle es el valor de la primera dimensión. El valor de la segunda dimensión ya lo tenemos aquí, es 4, pero el valor de la primera dimensión no lo tenemos. Entonces, por eso es que podemos ver acá el ciclo para imprimir, y se utiliza, muy importante, se utiliza AR, luego bracket I y luego bracket J. Muy importante, no
hagan esto. No hagan esto como en otros lenguajes. No, esto es terrible. No quieren que pase esto. Bien. Vamos a ver cómo es posible inicializar arreglos cuando los arreglos son de varias dimensiones. Hay muchas formas de hacerlo. Digamos, en este caso inicial se trata de un arreglo de 10 arreglos, donde cada arreglo tiene 20 elementos, que a su vez son arreglos, cada uno es un arreglo de 30 enteros. Entonces, si lo hacemos de esta forma, con la primera línea, vamos a inicializar solamente el primer elemento con un valor de 12. ¿Qué va a pasar con el resto de los elementos? El resto de los elementos van a ser inicializados en su valor por defecto, que es 0. En este segundo caso, tenemos un vector que es un array que contiene 3 elementos, donde cada elemento es un vector de 4 enteros. Entonces podemos ver que podemos inicializar fila por fila, haciendo uso de los corchetes. Equivalente a lo que acabamos de ver es esta otra variable declarado de el mismo tamaño y el mismo número de dimensiones. Podemos hacer la inicialización como si fuera una sola dimensión, todo junto. Esto se debe a la forma como están ubicados los elementos en memoria. O sea que aunque podemos tener la abstracción de que tenemos 3 filas de 4 columnas, en realidad son 12 elementos consecutivos en memoria. Entonces se puede inicializar de esta forma también. Ahora, obviamente es más claro esta forma primera, es mucho más clara que esta forma, ¿verdad? Pero nada más para que se sepa, son equivalentes. Aquí finalmente tenemos una forma de inicializar igual otro vector de 3×4, donde vamos a dar, va a ser parecido aquí arriba, solo que en lugar de hacer corchetes y abrir y dar 4 valores para inicializar las 4 columnas, solamente damos un valor. Entonces esto inicializa solo el primer elemento o la primera columna de cada fila. Entonces, si nosotros imprimiéramos esto, nos daría algo así como 0, 0, 0, 0, luego 4, 0, 0, 0, luego 8, 0, 0, 0. ¿Ven? Ese sería el resultado de esta inicialización. Bien. ¿Qué sucede si tratamos de utilizar para efectos de simplificarnos la vida? Alguien podría decir, bueno, en lugar de estar haciendo esos fors que tenemos que tener un índice para cada dimensión, ¿por qué no utilizamos el range for? ¿Cuál es el range for? Bueno, es este, ¿verdad? El que usa
declaración del elemento, dos puntos, declaración del contenedor. Bueno, en este caso, si lo declaramos así, auto x, dos puntos, native array, donde native array es un vector tridimensional, es que tiene dos elementos, donde cada uno de esos dos elementos es un arreglo que tiene tres elementos, donde cada uno de esos tres elementos es un arreglo que tiene 4 enteros. O sea, es 2 por 3 por 4. En realidad, entonces, uno esperaría que esto tuviera una cantidad de ¿cuántos elementos? 2 por 3, 6 por 4, 24. De 24 elementos. Sin embargo, si usamos este for acá, vamos a llevarnos la sorpresa de que únicamente imprime 8 elementos. Esto es simplemente así no es como se hace, ¿ok? O sea, aquí la forma de hacerlo es agregar un ampersand acá y quitar esta estrella de aquí, ¿ok? Esa es la forma de hacerlo. Pero veamos por qué esta forma no funciona. En primer lugar, cuando uno escribe esto, uno tiene la sensación de que va a funcionar. Cuando no funciona, entonces uno comienza a decir a la puña, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y una de las primeras cosas que tenemos que contestar para ir en el camino hacia la respuesta es, bueno, ¿qué tipo está deduciendo el compilador que es X? Resulta ser que, veámoslo de esta forma, veámoslo acá abajo. X va a ser, la primera iteración va a ser el primer elemento. X va a ser el primer elemento de native array, ¿cierto? O sea, va a ser ARR 0, sub 0. Ahora, ARR sub 0 es un arreglo, ¿ok? Y por lo tanto, X es una dirección. O sea, X es la dirección de el primer elemento del arreglo ARR sub 0. O sea, en otras palabras, es la dirección de ARR sub 0 sub 0. Ahora, ¿cuál es el tipo de dirección de ARR sub 0 sub 0? Pues es tan simple como un puntero a un elemento, un puntero a un vector de 4 enteros. ¿Ok? Si vemos esto de acá y lo comparamos con esto de aquí, esto de acá, bueno, nos damos cuenta de que, ¿verdad? Si solo tomamos estas primeras dos dimensiones, entonces lo que nos va a quedar son direcciones de arreglos de 4 elementos de tipo entero. Y esto es lo que sucede. Entonces el tipo de X es puntero a un arreglo de 4 enteros. Entonces, claro, cuando tratamos de hacer el for aquí, bueno, en primer lugar, si no le ponemos la estrella, entonces no va a compilar, porque va a decir, bueno, pero X es un puntero. Entonces, ¿cómo voy yo a sacar los elementos de un puntero? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces,
si ponemos estrella X, entonces ya no tenemos un puntero, sino que ya eso nos da un vector de 4 enteros, a lo cual sí podemos hacerle un for, ¿verdad? Entonces estos yes que están acá van a ser extraídos del vector de 4. Y entonces aquí nos va a imprimir 4 números, y cuando regrese aquí arriba vamos a pasar a ver qué. Vamos a pasar a ver, la primera vez era ARR sub 0, la segunda vez es ARR sub 1, ¿verdad? Y ARR sub 1 sabemos que es lo mismo que ARR sub 1 sub 0. O sea, perdón, ARR sub 1 es lo mismo que la dirección de ARR 1 sub 1, ARR sub 1 es lo mismo que la dirección de ARR sub 1 sub 0. Es lo mismo. ¿Ok? Bien. Yo sé que esto es confuso ahorita, pero hay que tragárselo. hay que entenderlo. Es muy conveniente que lo entiendan. Vamos a ver cómo se utiliza bien cuál es la forma correcta de hacer esto. Esta forma está mal. O sea, sí lo hemos entendido, sabemos por qué se comporta mal, pero no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es así. Es utilizando referencias. Veámoslo acá. Aquí estamos accediendo a los elementos de la primera dimensión de ARR con una referencia, y luego con otra referencia accedemos a los elementos de R1, y luego con otra referencia accedemos a los elementos de R2. Dicho sea de paso, este último for, como ya no se trata de arreglos, sí podemos, si queremos, hacerlo no por referencia sino por valor. O sea, podemos quitar el ampersand. Eso puede ser buena idea o puede no ser buena idea. ¿Cuándo sería esto buena idea? Bueno, si el tipo es un tipo primitivo, probablemente sea más eficiente pasarlo por valor que por referencia. Mientras que si el tipo es un tipo creado por el usuario, ¿verdad? Como digamos un struct, como este struct A, ¿sí? O una clase, entonces probablemente es más eficiente pasarlo por referencia. Entonces tenemos esa opción, pero es solo aquí abajo, solo en el último for. Todos los otros fors de arriba tienen que ser declarados como autorreferencia. ¿Ok? Y por supuesto, en el caso de que tengamos un vector como este, un vector que solo tiene una dimensión y cuyos elementos son objetos de una clase, un tipo definido por el usuario A, entonces podemos hacerlo con un solo for, como aquí. Vemos que en este caso tiene más sentido acceder a los elementos del vector usando referencia, para no tener que hacer una copia, si queremos sumar arreglos,
Bueno, tenemos que pasar el tamaño de los arreglos, tenemos que pasar dos arreglos y un arreglo de salida. Dos arreglos de entrada y un arreglo de salida. Los arreglos de entrada tienen que definirse como constantes para no modificarlos, y el arreglo de salida no puede ser constante porque lo vamos a modificar. Aquí hay algo interesante. Vean que estamos haciendo la deducción de tipos y estamos usando las declaraciones literales para indicarle al compilador qué tipo queremos que sea la variable i. ¿Cómo estamos haciendo eso? Estamos poniendo un 0, pero luego estamos poniendo una u, y eso significa que este valor 0u es un valor sin signo, es unsigned, por lo tanto i va a tener el valor unsigned. Por supuesto, unsigned int, ¿verdad? Vean que no sería buena idea quitar el auto y repetir aquí unsigned, porque estamos entonces definiendo de qué tipo tiene i dos veces. Esto solo nos puede traer problemas. ¿Por qué nos puede traer problemas? Porque ¿qué pasa si lo definimos como unsigned y luego llegamos y quitamos la u? O sea, o quitamos la u y ponemos una l como un long, entonces ya no concuerdan los tipos. No, mala idea. Es mejor utilizar la deducción de tipos de una forma inteligente. Aquí la suma de los arreglos es la suma de sus elementos. Aquí tenemos dos vectores inicializados, cada uno con tres elementos, cada uno son vectores de tipo double, y invocamos la función arrayadd y le pasamos el tamaño del vector, y luego le pasamos los dos vectores de entrada y el vector de salida. ¿Qué es esto? Size of v entre size of v sub 0. Es una forma antigua proveniente de C de calcular el número de elementos que tienen los vectores. Alguien podría decir, ¿por qué no pasar el número 3 de una vez? Más fácil. ¿Por qué no quitar esto y poner el 3 acá y quitar esto? Así. De sí, queda más fácil, quizá. Pero si yo luego vengo y agrego acá y aquí y aquí, ya este código está erróneo. En cambio, si nos quedamos con esto, se calcula el tamaño del vector y no puede haber error. Aquí la lógica es obviamente es el tamaño de todo el vector v dividido por el tamaño de cualquier elemento. Entonces eso nos da el número de elementos. Una cosa importante es, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de chequear que no nos salgamos de los límites de los vectores.
ni en la parte negativa ni en la parte positiva. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo y muy fácil de caer en él. Declaramos primero un vector X de 10 elementos y luego hacemos un for de i igual a 0 hasta que i sea menor o igual a 10. Esto suena casi bien, ¿verdad? O sea, después de todo acabamos de declarar el vector con 10 elementos. Entonces, como una vez un profesor oí yo por ahí decir, cuando uno declara en C o en C++ un vector y pone acá 10, entonces el vector es desde 0 hasta 10. Bueno, eso está equivocado al 500%, ¿verdad? Si ponemos un 10, lo que quiere decir es que son 10 elementos, y si comenzamos a contar en 0, entonces el último elemento es el 9. Cuando llegamos al 9 ya tenemos los 10. Aquí está. Entonces aquí en esta línea vamos a llegar a acceder un nivel, un elemento fuera del vector, y vamos a causar vamos a causar esto, vamos a causar un error en runtime. Ojalá que cause eso, porque al menos sabremos que estamos corrompiendo la memoria. Bien, para ver aritmética de punteros, dan un segundito por favor. Bien, aritmética de punteros. Vamos a iniciar con un vector de 10 enteros. Vamos a declarar un puntero a entero, y lo vamos a inicializar con la dirección del vector, o sea, con X. Y luego vamos a ir moviéndonos a través del vector X, pero no usando índices, sino utilizando el puntero. Entonces inicialmente el puntero va a apuntar al primer elemento de X, y al final de cada for el puntero va a ser inicializado, va a ser incrementado en 1 en una posición, lo cual nos lleva al siguiente elemento del vector, y ahí vamos a hacer alguna modificación, por ejemplo, a ese elemento al cual está apuntando el puntero, valga la redundancia, ¿verdad? Como en este caso, a donde apunte px, lo que estamos haciendo es multiplicando ese valor por 2 y almacenando ese valor doble en la dirección, en la posición apuntada por px. Así que en realidad, bueno, ¿cómo sabemos cuándo termina esto? ¿Cómo podemos? Bueno, es tan fácil como obtener la dirección de un elemento posterior al último, ¿verdad? Un elemento que esté una posición más allá del último elemento del vector. Sabemos que el último elemento de un vector de 10 elementos es, en este caso, x sub 9. Entonces x sub 10 es ya un elemento pasado del último elemento. Entonces eso lo que nos quiere decir es que si nosotros hacemos en la condición del for, comparamos el puntero con la dirección del décimo elemento del vector, que no existe, o sea, pero es una posición más allá del último elemento, entonces vamos a tener cubierto todo el rango del vector. Esta es la primera exposición que tienen a aritmética punteros,
Realmente, si lo ven en aislamiento, se dan cuenta de que realmente no es tan complicado como puede verse inicialmente, por todos los garabatos que hay ahí. Ahora, esto ya sí es un poquito más complejo, porque de ahí, en el primer for incrementábamos el puntero en 1 y todo nos funcionaba perfecto, pero eso era porque el puntero era un puntero a el mismo tipo que los elementos del vector. El puntero era un puntero entero y los elementos del vector eran enteros. Entonces, si incrementábamos el puntero en 1, en realidad estábamos moviendo el puntero, el tamaño del valor del tipo entero, que son 4 bytes usualmente. Y entonces todo funcionaba, pero porque calzábamos los tipos. Pero justamente como para al propio complicar un poco las cosas, si nosotros agarramos la dirección del vector original y lo transformamos no lo transformamos, hacemos una copia, pero con un tipo distinto. O sea, en lugar de ser un puntero a un entero, ahora lo vamos a interpretar como un puntero a un char, a un carácter. Y esto las implicaciones de esto es que cuando nosotros incrementemos este nuevo puntero, este que llamamos CX, entonces se va a mover de acuerdo al tamaño en bytes de char, del tipo char. Y el tamaño en bytes del tipo char es usualmente 1, es usualmente un byte. No necesariamente, pero es usualmente, es un byte. Entonces, quiere decir que si nos fuéramos por un for y nos fuéramos incrementando CX de 1 en 1, no nos va a funcionar esto, porque en realidad lo que tenemos que incrementar CX es en el tamaño del entero. Tenemos que moverlo el número de bytes del entero. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, ¿no? En esta parte, CX más igual size of int. Ahora, ¿cómo sabemos qué posición es? ¿Cómo sabemos que ya llegamos a la posición donde tenemos que salirnos del for? Bueno, es semejante a como lo hicimos aquí arriba. Simplemente agarramos la dirección del décimo elemento de X, que no existe, que es una posición más allá del último, lo reinterpretamos como un puntero a char, eso lo guardamos en una constante y usamos esa constante en la condición del for. ¿Sí? Ahora, cuando ya estamos dentro del for, si queremos acceder al entero, entonces tenemos que reinterpretar el puntero a char como un puntero a un entero, y esto es lo que hace aquí el reinterpret cast, una reinterpretación para que sea el puntero a un entero. Una vez que tenemos la dirección de CX pero almacenada en un puntero a un entero, entonces podemos dereferenciarla, o sea, podemos hacer el estrella P integer y entonces obtener el valor. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si omitimos esta parte y trabajamos únicamente aquí, trabajáramos en lugar de con estrella P int, si hiciéramos estrella CX así,
esto no nos va a funcionar. Les dejo como tarea que verifiquen por qué no funciona, en qué situaciones no funciona y cuál es la razón de que no funcione. Ahora, ya que estamos hablando de arreglos, punteros, hay un problema de sintaxis que tiene el C++, que ojalá no lo tuviera, ¿verdad? Es algo que realmente complica a veces las cosas, y es que si vemos aquí, esta es la primera vez que vemos memoria dinámica. Si nosotros con new estamos solicitando memoria, y int estamos diciendo lo que queremos es enteros. ¿Y cuántos queremos? Queremos 10. O sea, queremos un vector de 10 enteros. Entonces, como los vectores no existen, en realidad los vectores son direcciones del primer elemento, entonces el resultado de este new es un puntero al primer elemento. Eso es, ¿sí? Pero entonces fíjense que este puntero a un arreglo tiene la misma forma que un puntero a un no arreglo. En este caso, este puntero se asigna un new int. Pero ya no estamos diciendo new int, corchetes y un número. No estamos pidiendo un arreglo, estamos pidiendo solo un entero, que nos dé un entero, nada más, y que nos retorne la dirección de donde lo creó, para luego poderlo borrar, poderlo eliminar con el delete. Igualmente, aquí, al tener nosotros la dirección del puntero al arreglo, luego lo podemos eliminar o borrar mediante el delete. Pero he aquí el problema, y aquí el asunto donde nos podemos ir de bruces, y es que cuando el puntero apunta a una dirección donde se ha creado un vector, como en el primer caso, entonces la manera de liberar la memoria es invocando el operador delete corchetes. Miren que no se pone número ni nada, simplemente delete corchetes y luego el nombre del puntero al vector. Mientras que cuando tenemos un simple puntero a un entero, entonces solamente hacemos delete pointer, delete directo pointer, sin los corchetes. Esto es una fuente potencial de problemas, y por lo tanto por esa razón es que lo resalto en este momento. En cuanto a las referencias, un segundito, por favor. Una referencia es equivalente a un sinónimo. Por lo tanto, si nos vemos aquí que tenemos una variable x cuyo valor inicial es 5. Luego declaramos una referencia r que la inicializamos con x. Esa inicialización es vital. Lo que hace es decir, r va a ser un sinónimo de x. Lo que yo le haga a r afecta a x, como si lo estuviera haciendo sobre x. Por tanto, si yo incremento r, entonces se incrementa x. Puedo también, además de declarar una referencia, puedo también declarar una referencia a un entero constante.
O sea, puedo declarar que quiero hacer una referencia, pero quiero prohibir que a través de esta referencia o este sinónimo se pueda modificar el valor original o la variable original. O sea, la variable original no es constante, es una variable. Pero quiero una referencia, pero quiero tener la seguridad de que a través de esta referencia, de este sinónimo, no voy a modificar la variable original x. Por lo tanto, la forma de hacerlo es simplemente declararlo con este const a la izquierda de int. ¿Ven? O sea, aquí sería una referencia normal y esto sería una referencia constante. Si nosotros tratáramos de incrementar a través de cref, esto nos va a dar un error de compilación y cref siempre va a valer 6. Bueno, en realidad va a valer lo que valga x, ¿sí? Porque está atada a x, pero no podemos cambiar x mediante cref. X la podemos cambiar, pero no podemos hacer el cambio a través de cref. Ahora, que es una de las cosas más peligrosas que podemos tener en un programa, que es el retorno de una función de una variable que es interna a la función. Es una variable, peor todavía si es temporal, ¿verdad? O sea, que existe únicamente en el transcurso de la función, o si es incluso si no tiene nombre la variable, sino que es una variable temporal, como en el caso de la función square. Al calcular d por d, esto se almacena en una variable temporal y estamos retornando una referencia a esa variable temporal. El problema es que en el momento en que se termina el return, o sea, en el momento que salimos de la función square, esa referencia a esa variable temporal desaparece. O sea, la referencia no desaparece, lo que desaparece es a lo que refiere. Se desaparece. Entonces, es una referencia que queda apuntando a basura. Por lo tanto, aquí abajo, donde hacemos auto, es sq igual square de 5.55. Esto es algo que no se debe hacer. Esto es no del todo, no se puede hacer. Es sumamente peligroso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para minimizar los problemas relacionados con punteros? Bueno, hay varias cosas que son buenas prácticas. Uno es utilizar contenedores estándares de la biblioteca C++. Otro es, ¿por qué esto? Bueno, porque estos contenedores internamente utilizan los new y delete y todo el manejo de memoria está requete estudiado y requete bien implementado. Entonces no tenemos que preocuparnos de que la memoria vaya a quedarse sin liberarse o tengamos problemas de ese tipo. Otra forma que podemos hacer es encapsular los punteros en clases, dentro de las clases. Encapsular en clases
usualmente lo que se hace es que en el constructor se construye un objeto y en el destructor se destruye el objeto. Entonces, de esta forma eh, eh, es, tenemos como un sistema automático de liberación de memoria. Otra forma es utilizando punteros inteligentes, smart pointers. Ya veremos los diferentes tipos de punteros inteligentes que hay. Finalmente, utilizar cambios de tipo estilo C++ en lugar de cambios de tipo estilo C. O sea, los cambios de tipo estilo C son sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos. Y lamentablemente, si uno revisa código de C++, está por todos lados. O sea, la gente le da un poco pereza escribir los cambios de tipo en estilo C++ y nada más ponen paréntesis. Pero en realidad lo que están haciendo ahí es buscando problemas después. Hay 4 diferentes operadores para realizar los casts, o sea, las conversiones de tipo. El primero es el static cast, y este convierte entre tipos relacionados, como de un puntero a otro en la misma jerarquía de clases, o de un tipo entero hacia un tipo de enumeración, o un tipo flotante a un tipo entero. Convierte también, o sea, permite conversiones que estén definidas por constructores y por operadores de conversión. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es hecho en tiempo de compilación, entonces no afecta el rendimiento del programa. Reinterpret cast es el operador más poderoso y más peligroso, obviamente, que tenemos, y es que convierte entre tipos no relacionados, por ejemplo, entre enteros y punteros, o entre un puntero a un tipo, siendo convertido a un puntero a otro tipo. O sea, tenemos un puntero que originalmente, digamos, apunta a un char y queremos convertir eso, esto ya lo vimos, a un puntero apuntando un int, ¿verdad? Entonces, que son punteros, vamos a asignar el valor, o sea, la dirección, pero les vamos a cambiar el tipo al cual apuntan, que como sabemos tiene consecuencias a la hora de incrementar el puntero, en cuánto va a brincar. ¿Okay? Entonces, esos son cosas que vamos a poder hacer en el reinterpret cast. Hay que tener cuidado cuando uno lo usa, estar bien seguro de lo que uno está haciendo. Luego está el const cast, que lo único que permite es hacer cambios en los calificadores, sea de constantes o de volátiles. Cuando uno declara una variable que es declarada como constante o como volátil o como los dos, y quiere quitarle ese const o ese volatile, entonces se utiliza el const cast. Es muy rápido porque, o sea, se hace en tiempo de compilación, entonces no hay ningún overhead, ¿verdad? Finalmente está el dynamic cast, que hace un chequeo antes de hacer la conversión. Opera únicamente sobre punteros y referencias y que apunten a una jerarquía de clases. Entonces tiene que verificar que en efecto los tipos están relacionados, y esto lo hace
en runtime y por lo tanto tiene un efecto en lo que es el tiempo de ejecución. Así hemos llegado al final de esta sección de un vistazo sobre arreglos, punteros y referencias. Los remito a que hagan una fuerte lectura en el libro de C++ Primer, que ya les indicaré las secciones relevantes. Muchas gracias.